territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el sociólogo Simón Ordóñez, politólogo, analista. También está invitado el doctor Andrés Páez, académico y analista político. Les invitamos para hacer unas reflexiones del momento político que vive el Ecuador. Sabemos las secuelas luego de la consulta popular, en donde triunfó ampliamente el no. Fue un mensaje al presidente de la República. Quizás, como algunos observadores señalan, tal vez se malogró temas, especialmente una reforma parcial en lo político, como eran las dos preguntas, y lo otro, el fortalecimiento de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Tres preguntas que de alguna manera con el resultado se malogró. Esas reformas parciales, la constituyente siempre fue polémica respecto de la incertidumbre que generaba la elección de constituyentes, luego la instalación de la constituyente, el texto que salga, que finalmente el pueblo ecuatoriano debía refrendar, pero esto iba a ser alrededor de año y medio en estas condiciones. Ahora se abre lo otro, el diálogo, que vemos que no ha podido avanzar. Uno de los escenarios importantes en política es la Asamblea Nacional. Allí ha habido anuncios de diálogos que no se han llegado a concretar, especialmente de las dos fuerzas mayoritarias, la que llegó primero, la Revolución Ciudadana, y la que ahora mantiene una mayoría, el bloque oficial, a la cabeza ADN y los legisladores independientes. ¿Por qué no llegar a un diálogo? ¿Por qué no fluir en el país a fin de encontrar acuerdos mínimos al menos? Buen día, Simón. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Andrés, con quien siempre es un gusto conversar. Un saludo también para la audiencia. Creo que primero hagamos una pequeña visión sobre lo que son las consecuencias del resultado electoral, ¿no? Creo que como tú decías hace un momento, me parece que la ganancia del no es un mensaje importante para el presidente de la República, porque habíamos visto en el presidente una forma de ensimismamiento y de haberse apartado un poco de lo que son las expectativas generales de la gente, ¿no? Aparte de eso, creo que habían y que hay posiblemente signos importantes de autoritarismo en el presidente de la República, que son exactamente, creo que lo contrario de lo que de lo que fue la expectativa de las personas que votamos por él en las dos elecciones últimas, ¿no? Porque básicamente lo que se quería del presidente, ¿no es cierto?, es que termine de reinstitucionalizar al país, ¿no es cierto?, de reinstitucionalizar además por una senda de fortalecimiento del Estado de Derecho, porque la institucionalidad del país había venido siendo minada, sobre todo en los 10 años de correísmo, ¿no es cierto?, por esos niveles extremos de corrupción, de autoritarismo, en donde prácticamente se constituyó en un pequeño dictador. Después vinieron, digamos, un gobierno prácticamente de transición, gracias al cual, digamos, gracias al gobierno de Lenín Moreno, logramos salir en gran parte de esta herencia nefasta del correísmo. Después un gobierno prácticamente fracasado en gran medida, el de Lazo, y bueno, luego de la muerte cruzada viene Noboa. Entonces la gente vota con alguna expectativa, digamos, ¿no? Con alguna esperanza, tratando de que el país se enderece. Sin embargo, creo que el presidente logra enderezar ciertas cosas que les ha hecho relativamente bien, pero sí con unos marcados tintes de autoritarismo y otras de una tremenda inexperiencia, tanto en el manejo político como en el manejo de los servicios públicos, ¿no? Entonces creo que puso dentro de su gobierno gente que básicamente no ha tenido experiencia en el mundo de la política ni en el mundo del servicio público,
y que además me da la idea de que son sus amigos que solamente le dicen sí. Entonces, en algún momento, justo en estos micrófonos, yo decía que al gobierno le faltaban canas, que le faltaba gente de experiencia, que le faltaba gente que sepa más de política y más de lo que es la gestión pública. Y, por ejemplo, dentro de eso me parece un acierto que el nombramiento del doctor Herrería, ¿no? Ojalá el presidente le haga caso y ojalá se vengan 2 o 3 nombramientos más de esas características, es decir, personas que no son manipulables, personas que le van a aconsejar bien al presidente, personas que por otro lado, digamos, no van a ser obsecuentes con el presidente, que es lo que se requiere, ¿no? Y ya entrando en el tema del diálogo, ¿no? Sí, efectivamente hemos visto que hubo este llamado del gobierno a un diálogo como efecto del resultado electoral, pero me parece que sobre todo la posibilidad del diálogo con la Revolución Ciudadana no es muy viable, ¿no? Por las características propias que tiene. ¿Por qué no es viable? Es un bloque representativo que tiene la Asamblea Nacional, quizás por lo que anteponen ellos, condicionan ellos. Un diálogo debiera ser sin condicionamientos, por ejemplo, el tema de la impunidad y abogar por los delincuentes. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, primero veo una falla desde el gobierno, es decir, un diálogo necesita la voluntad de las partes, pero también necesita que alguien ponga una agenda y unos puntos concretos sobre los cuales se debe dialogar. Pero por el lado de la oposición y en concreto de la Revolución Ciudadana, exactamente, ellos vienen desde hace mucho tiempo ligados a agendas bastante raras. Una que es la agenda de la impunidad, ¿no es cierto?, para el conjunto de sus líderes que tienen procesos legales y que tienen sentencias y que están prófugos, por ejemplo. Y otros en la cárcel. Y otros en la cárcel. Entonces, eso creo que es una cosa que ellos anteponen a cualquier diálogo, es decir, siempre están anteponiendo su proyecto político, sus intereses concretos frente a lo que son los intereses del país, ¿no? Entonces creo que eso limita profundamente la posibilidad de diálogo y creo que por otro lado en estos grupos siempre ha habido, como incluso ya lo ha expresado el propio presidente, están queriendo incluso hablar de muerte cruzada, ¿no? De muerte cruzada o digamos, están proponiendo incluso que en el corto plazo el gobierno debería salir, lo cual me parece un absurdo, ¿no? Es descabellado seguir el país en inestabilidad. ¿Cuánto cuesta eso? Es absolutamente descabellado, pero esa ha sido un poco la política o la forma de pensar que ha guiado siempre a estos grupos, ¿no? Hay que recordar que la Revolución Ciudadana es un grupo rupturista, ¿no es cierto? Es un grupo además que cuando no está en el poder quiere bajarse, o sea, no es un grupo democrático que respeta la alternabilidad de gobiernos, que espera que se den los procesos como se deben dar, los procesos democráticos, etcétera. Vemos ya lo que pasó con Lasso, ¿no es cierto? Le acorralaron de tal forma, ¿no es cierto? Lo que quisieron hacer con Lenín Moreno. Lo que quisieron hacer con Lenín Moreno, que ventajosamente no pudieron, pero con Lasso sí, precisamente también porque Lasso tuvo un comportamiento, yo le llamaría un poco pusilánime, si es que se quiere, ¿no es cierto? No tuvo ni la grandeza política ni la grandeza moral como para sostenerse ahí, o incluso pudo dar una salida mucho más racional, que era posiblemente su renuncia y el paso al vicepresidente, ¿no? De esa forma no hubiésemos entrado en todo digamos, en los temas, todos estos temas de inestabilidad que ha sufrido el país durante los últimos años. Entonces creo que dialogar con la Revolución Ciudadana es bastante difícil. No creo que a ellos les interese, creo que ellos tienen una agenda muy concreta y van a irse por ahí. El gobierno creo que tendrá que buscar otros espacios de diálogo, tanto dentro de la Asamblea como dentro de la sociedad, y planteando una agenda clara que pueda llamar a consensos en el país, ¿no? Bienvenido al doctor Andrés Páez. Doctor Páez, ¿por qué no
puede concretarse un diálogo tan necesario en el país, a sabiendas, como decía Simón Ordóñez, de la agenda de la oposición, que tiene una representación en RC5 y que antepone su agenda de impunidad? En esas condiciones, muy difícil un diálogo luego del triunfo del no en la consulta popular. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo para Simón Ordóñez. A mí me parece que el gobierno hace bien en plantear el diálogo en general, y que ojalá algunas de las fuerzas políticas se hagan eco de ese llamado, en la medida de que es importante ampliar la base para poder instrumentar la acción de gobierno y extender esa acción de gobierno a aquellas áreas en donde habitan las necesidades más apremiantes de las personas y los hechos de la vida cotidiana de las personas. Creo que el resultado del último proceso electoral debe llamar la atención respecto de eso. El hecho de que la gente se haya pronunciado en preguntas como reducir el número de asambleístas, por ejemplo, por el no, significa de que no necesariamente estaba hablando de eso. Siempre un proceso electoral, una consulta popular, será un referéndum sobre el pasado y un plebiscito sobre el futuro. Siempre será una valoración que la gente hace del gobierno. Y creo que si es que el gobierno hace que toda su infraestructura, toda su gestión aterrice en el día a día de las personas, si logra que los hospitales estén suficientemente provistos de medicinas para que la gente se vea atendida a cabalidad, ya que llega temerosa porque no tiene para comprar la receta que le dan, si es que los padres están seguros de que sus hijos van a tener un cupo en la universidad, si los jóvenes entienden y saben que van a tener acceso a la conectividad porque sus padres a veces no tienen $4.99 para pagar el internet, si es que la gente sabe que va a tener una posibilidad de empleo, eso va a provocar que la base del gobierno se extienda y sobre todo va a dar un golpe de timón que es fundamental y que no lo hemos visto en el último tiempo aquí en el país. Por eso digo, el gobierno hace bien en convocar el diálogo. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa con la contraparte, en este caso el correísmo? Ellos básicamente se centran en tres temas. El primero, la impunidad de Correa. El segundo, el bienestar de Glass. Entonces piden que salga de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, que lo trasladen a un hospital, que le pongan botox, que le hagan un nuevo implante de cabellera, que le preparen un menú internacional, el lunes comida china, el martes comida italiana, el miércoles comida nacional, el jueves comida gourmet, el viernes comida americana, incluyendo por supuesto desayuno continental todos los días, aparte de manjares durante la jornada. Y por último, lo que la Revolución Ciudadana plantea es que no haya ningún tipo de reforma al Código Penal, porque evidentemente ese es un tema en el cual ellos están anclados desde la Constitución de Montecristi. Para ellos, el garantismo chavista, esto que significa proteger a los criminales, es un tema sustancial. Y es una cuestión que realmente corresponde con la esencia de ese movimiento, porque además están claramente ligados con esos grupos que han terminado siendo sus financistas. Entonces, con esas tres particularidades. Doctor Páez, si me permite, es decir, ¿ese sector está cómodo con la constitución que sigue rigiendo en el Ecuador, la de Montecristi? Sí, claro, por supuesto. Ellos están totalmente cómodos con eso, porque además se salen con la suya. Y no es solamente el garantismo chavista, que además, por cierto,
el gobierno lo puede romper con una simple reforma parcial a la Constitución, introduciendo un artículo que diga: los derechos de las víctimas prevalecerán sobre los derechos de los infractores, y han liquidado el tema. Y esa es una propuesta que yo lo hago en voz alta y ojalá la acojan. Pero además están felices porque prohibieron en la Constitución de Montecristi que haya inversión privada, por ejemplo, en el sector eléctrico, en el sector energético. Para ellos estar satisfechos con su visión estatista, comunistoide, de que solo el Estado tiene que actuar como un gran padre y proteger los recursos del Estado y marginar cualquier tipo de iniciativa desde el sector privado. Es decir, coincido con Simón en la perspectiva de que es muy complicado que en los hechos al correísmo le interese un diálogo, pero me parece que políticamente es positivo que el gobierno lo plantee, porque deja en evidencia al correísmo y porque este llamado puede hacer que otras fuerzas realmente expresen sus pareceres y que quizá esas posiciones o algunas de esas posiciones sean tomadas en cuenta para cumplir con este cometido que a mi entender es crucial para que el gobierno pueda tener una base política sólida e incluso ampliar su base electoral. Si es que el gobierno logra aterrizar toda su tarea en estas necesidades apremiantes de la gente, estoy seguro de que podrán conseguir mejores resultados en el plano político y a futuro también en el plano electoral. Doctor Páez, a propósito de lo que señalaba Simón Ordóñez, ¿le parece acertado la designación del doctor Enrique Herrería Bonet como secretario jurídico para enderezar las cosas, plantear bien los temas jurídicos, proyectos de ley, decretos? Y si eso está bien, ¿por qué no también fortalecer, si se fortalece la parte jurídica, la parte política? Tener, por ejemplo, un muy buen secretario de la administración político que tenga una visión clara del panorama en el país. Mire, lo de Enrique Herrería realmente es un acierto. Creo que hay que aplaudir ese acierto. Enrique viene trayendo toda su experiencia de muchos años como jurista, de juez constitucional, de un hombre totalmente transparente, claro y contundente en sus posturas, que en la Corte Constitucional resistió los embates de los woke y de los progres y de los Agenda 2030 y de todos esos noveleros que desgraciadamente han convertido a la Corte Constitucional en un órgano que hace política constitucional y no justicia constitucional. Yo estoy seguro de que la incorporación de Enrique Herrería es uno de los aciertos más importantes del régimen y pues si así llueve que no escampe. Vuelvo con Simón Ordóñez. Ampliar el diálogo con quienes, por ejemplo, en la Asamblea, cuando ha habido posiciones irreductibles, el caso de una fracción de Pachacuti que ha sido muy crítica del gobierno. ¿Por qué no sentarse sobre una agenda abierta y que busque al menos un pacto mínimo en el país? Sí, a ver, el panorama dentro de la Asamblea es realmente complejo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la posibilidad de lograr la mayoría calificada, los 101 votos para cierto tipo de reformas, es bastante difícil. Creo que las cuestiones que puedan ser tramitadas con mayoría simple tienen mayores posibilidades. Pero efectivamente, por ejemplo, estamos viendo que alrededor del tema del no, del triunfo del no, hay varios grupos que se están tratando de apropiar, digamos, de esa votación y decir que ellos representan la voluntad popular de este 60%, ¿no? Entre esos, por ejemplo, está el propio Pachacuti, está sectores como el MPD, están la UNE, etcétera, ¿no? Estos sectores que además siempre han sido
tremendamente retardatarios, ¿no es cierto?, que mantienen además un discurso anclado no en los 70, sino quizás en 1917, ¿no? Entonces, siglo pasado. El siglo pasado, ¿no es cierto? Entonces, lograr algún tipo de consensos con ellos en las cuestiones importantes como aquellas que señalaba, por ejemplo, Andrés, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de los sectores estratégicos, en el tema de quitar de la Constitución o de la gestión pública en general esta idea de que el sector estatal tenga una presencia tan grande, ya sea como regulador o como gestor de distintas actividades productivas, claro. Es realmente complejo, ¿no? Claro, Simón, y cualquier propuesta se anclan en un discurso, como dice Simón Ordóñez, del pasado. Privatización, por ejemplo, se quiere hacer algo en el IES que ha fallado en esta administración, claro. Simplemente quieren privatización, cuando la propia Constitución que rige prohíbe expresamente, claro, la privatización. Pero son discursos que hoy quieren prevalecer con el triunfo del no. Claro, y están muy activos en las redes. Ayer leía un par de artículos y también algunas entrevistas de estos grupos en donde están, por ejemplo, Pachacuti, el MPD, ecologistas radicales, etcétera, ¿no? Que ya vimos que además electoralmente no representan absolutamente nada, ¿no? Ellos sacaron el 5% de la votación, esa fue la votación real. Pero además lo hacen desde una incomprensión absoluta de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, porque incluso más allá de la privatización, por ejemplo, yo les recomendaría a todos ellos que lean un libro que se llama Suecia, el otro sendero, de Mauricio Rojas, ¿no? Mauricio Rojas además es un personaje que fue parte de la Unidad Popular Chilena, fue parte fue joven integrante de las militancias de Allende, pero que luego de su exilio durante muchos años en Suecia se da cuenta de qué funciona y qué no funciona en el mundo para generar prosperidad y libertad, ¿no? Y en este libro él muestra que el estado de bienestar sueco entra en crisis a partir más o menos de los años 90 y entra un gobierno liberal, y ese gobierno liberal lo que hace es básicamente privatizar incluso los sectores, privatizar la gestión incluso de los sectores de cuidado de las personas, como educación, como salud, ¿no es cierto?, como cuidado de ancianos, de niños, etc. ¿Y cómo les fue? Y eso permite el nuevo crecimiento de Suecia. Lo que hace ese Estado es financiar un poco la demanda. Como ya había un Estado de bienestar bastante grande y había unas demandas sociales y unos sindicatos importantes, etcétera, lo que hace el gobierno es que haya gestión privada de estos organismos, para que haya competencia y con eso mejorar la calidad de los servicios, ¿no sé? Y por otro lado, a los ciudadanos darles bonos o vouchers mediante los cuales ellos puedan escoger, ¿no es cierto?, qué servicio toman, en dónde se educan sus hijos, etcétera. Entonces, digamos, cuando uno tiene estas miradas retardatarias y no ve estas otras cosas que van pasando en el mundo y que han logrado la prosperidad del mundo, entonces, claro, uno se ancla y simplemente se ancla en el pasado y simplemente demoniza estas cosas, ¿no? Y claro, eso que también, digamos, no ven estas fuerzas retardatarias, tampoco son puestas en agenda por un gobierno que quizás debería empezar a plantearse ese tipo de temas, ¿no? Pero plantearse sobre estudios serios, plantearse con estrategias claras, etcétera, porque esas son las cosas que realmente van a transformar al país. Este rato tengo la sensación de que el gobierno se va entrampando en las pequeñeces del día a día y que no tiene una visión estratégica de largo plazo que realmente, digamos, plantee cambios ya profundos, digamos, para el manejo de la economía y para el manejo de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Ahora, en ese sentido, ¿será un diálogo limitado, Simón? Este rato yo creo que los diálogos, digamos, por un lado, yo creo que habría que combinar esta visión de largo plazo, ¿no es cierto?, en donde se planteen cosas grandes y que quizás no van a ser posible que sean debatidas en este mismo momento, pero sí a dejar como discurso planteamientos grandes, ¿no es cierto? Pero por otro lado, creo que hay aspectos muy concretos a los que, por ejemplo, se refería Andrés. Me parece que temas como la salud, como la desnutrición infantil, es decir, lograr consensos alrededor de temas un poco más coyunturales, ¿no es cierto? Creo que es factible y eso puede ser alcanzado con varios de los grupos de la Asamblea, pero también, digamos, convocando a los distintos grupos que conforman la sociedad civil, ¿no? Doctor Andrés Páez, ¿cómo ir a unos planteamientos más grandes que siente las bases de un cambio? Usted ha tocado uno de los temas, como fue salud, dar certidumbre en ese sentido, y no, al menos una parte del sector político ecuatoriano anclados en el discurso del pasado. ¿Qué se gana con eso? Mire, yo creo que hay temas que definitivamente pueden conformar una agenda mínima para distintos sectores. El tema de la dolarización es fundamental. Ese es el tema que mayor consenso genera junto con la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, ese es un tema en el cual se puede coaligar posturas. El tema de la desnutrición infantil. El tema de la provisión de suficientes recursos para la educación superior, la cuestión relacionada con el pago de la deuda del Estado al Seguro Social, el tema de la desnutrición infantil, me parece que ya lo mencioné, la cuestión de las relaciones internacionales, el destino de los 3 puntos del IVA al tema de la inseguridad, las reformas al Código Penal, las reformas a la ley de movilidad con las cuales se pueda hacer posible que personas extrañas a nuestro país que vienen a delinquir puedan efectivamente ser expulsadas, porque con la actual ley prácticamente eso es imposible. Es decir, hay temas en los cuales efectivamente se puede conseguir acuerdos y ensamblar una agenda mínima, un acuerdo mínimo para tener esa perspectiva de mediano y largo plazo que con mucho acierto Simón Ordóñez la plantea. Pero además hay un tema de coyuntura. Hay una situación interna en el correísmo que se viene produciendo en estos últimos días, dimes y diretes entre el capo de la mafiosa secta y sus subordinados. Y yo creo que esta es una coyuntura que el gobierno tiene que aprovechar, porque finalmente en enero, en apenas 2 meses, en la convención del correísmo, se producirá una ruptura y un sector del correísmo abandonará sus filas o será expulsado. Yo creo que la primera candidata firme a ser expulsada es Marcela Aguiñaga, evidentemente, y habrán otros expulsados. Entonces, en esa coyuntura, a mí me parece que habrá un sector del correísmo que puede mostrarse proclive a un entendimiento de este tipo, a un acuerdo en donde no solamente sea el correísmo. Eso también hay que hacer un señalamiento. Aquí no se trata de ensamblar un acuerdo con el correísmo. Aquí se trata de ensamblar una agenda mínima con diferentes fuerzas y quizá un sector del correísmo que sea distante al de Correa pueda plegar a alguna iniciativa de esa naturaleza, porque como lo he dicho, los intereses de Correa y de su grupo son evidentemente otros. Entonces, yo sí estoy convencido de que un manejo político en esa dirección puede dar resultados. No obstante, también pienso que el propio gobierno tiene que anticiparse a plantear ciertos temas que evidentemente van a provocar una
adhesión espontánea de diferentes sectores. El tema, por ejemplo, de proteger y limpiar algunos de los ríos que están altamente contaminados en el país, será una acción que reciba muchas adhesiones. El tema relacionado a la forestación y la reforestación de extensas zonas a lo largo y ancho del país tendrá muchas adhesiones. El tema de incorporar los derechos de los animales a la vida diaria y a la gestión de los gobiernos seccionales, estoy seguro que va a ser de interés, pero también políticamente el gobierno puede jugar otra carta que a mí me parece que es interesante. Los gobiernos seccionales reciben recursos para sus actividades cotidianas, entre ellas millones de dólares se gastan en traer artistas internacionales y otros eventos que realmente no resultan de la relevancia que merecen las colectividades que viven en esos gobiernos seccionales. Que no solucionan los problemas diarios, cotidianos, no solucionan. Sí. Entonces, a mí sí me parece que debería haber un entendimiento desde el gobierno, con el apoyo del legislativo en la parte normativa, con el apoyo de los propios gobiernos seccionales, para enfocar el músculo económico de cada uno de ellos en temas que realmente favorezcan el progreso de la sociedad y que beneficien a los sectores menos atendidos y más carenciados de la sociedad. ¿Por qué digo esto, Miguel? Porque si bien la salvajada de Imbabura de hace un par de meses es una cosa injustificable, evidentemente también en el país existen sectores muy carenciados que no han venido siendo atendidos desde hace mucho tiempo y en donde se ha ido acuñando una demanda de servicios y de atención que no puede seguir siendo ignorada. Por eso ¿cuáles sectores, sí, por ejemplo? ¿Cuáles sectores, Andrés, por ejemplo? Mire, los sectores carenciados son aquellos que están en los últimos quintiles de pobreza y que son sectores urbanos marginales y marginales especialmente, que no tienen servicios básicos, que no tienen acceso al agua, incluso en pleno siglo XXI no tienen acceso a la electricidad, y que son sectores que evidentemente exigen eso, que exigen vialidad para no seguir siendo extorsionados por intermediarios, que quieren conectividad porque su teléfono celular ahora es una herramienta de trabajo, porque quieren que sus hijos puedan acceder también a las autopistas de la información que están en el Internet. Es decir, hay sectores a quienes realmente hay que priorizar en la gestión de los gobiernos seccionales antes de traer a artistas internacionales que de pronto representan un bonito evento en una noche, pero que no tienen ninguna incidencia en el progreso y en el bienestar de la sociedad. Entonces, yo sí estoy convencido de que un acuerdo nacional sobre estos temas, aparte de los que tan ilustradamente los ha propuesto Simón, yo creo que un acuerdo de esa naturaleza es viable, es necesario y es posible, porque ciertamente una visión de mediano y largo plazo es algo crucial para el Ecuador. Vuelvo con Simón Ordóñez. A ver, hay una noticia de última hora que quisiera empatar con este análisis de los cambios necesarios, de la apertura del entendimiento del gobierno central con gobiernos autónomos descentralizados. Se informa que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ha nombrado como viceministro de Educación Superior a Mario Cubi, que fue un profesional que proviene de la academia en Guayaquil y que fue viceministro en el gobierno anterior. Es decir, estos nombramientos van enviando mensajes de cambios que permiten apertura y mejorar la gobernabilidad. Sí, yo creo que, por ejemplo, esta buena noticia que acabamos de tener, ¿no es cierto?, de Mario Cubi, como la del doctor Herrería, creo que apuntan en ese sentido. Al parecer, porque los primeros días no se sabía exactamente
cómo iba a asumir el gobierno este revés que tuvo en el referéndum y en la consulta popular. Incluso creo que ahí hay un tema que me parece criticable, ¿no es cierto? Hay que señalarlo, porque creo que la única forma incluso de apoyar de alguna forma o de querer lo mejor para el país es señalar los errores del gobierno. Creo que el presidente únicamente se limitó a poner un mensaje en X y simplemente se calló y no dijo absolutamente nada, ni ha dicho, creo que hasta el momento, nada en concreto sobre ese resultado electoral, ni siquiera, digamos, un pequeño mensaje a la nación de decir, bueno, asumo esto, es un revés, es un mensaje para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces creo que estos nombramientos están dando cuenta de un pequeño giro del gobierno, un giro que es positivo, ¿no es cierto? Poner gente de primera en los distintos ministerios, viceministerios, etcétera, porque son, digamos, las personas finalmente las que hacen a las instituciones, ¿no? Son personas, si hay instituciones, incluso a veces con problemas, no todo el mundo puede hacer los cambios que quisiera, ¿no es cierto? Pero las instituciones dependen mucho de los liderazgos que tengan, y por eso mismo la falta de experiencia en muchas cosas ha llevado, digamos, a los resultados que tenemos, por ejemplo, en el caso de salud, ¿no es cierto? ¿No? Que realmente hay problemas fuertes. Ahora, yo quería referirme parcialmente me parece muy acertado lo que decía Andrés, porque en la nueva coyuntura política, esto que está pasando con la Revolución Ciudadana me parece muy importante, ¿no? Me parece muy importante porque quizás estemos a puertas de que desde que este personaje que ha ensombrecido al país y que ha venido fastidiando al país desde hace 20 años, por fin quede quizás relegado, ¿no es cierto? Quizás se vuelva ya intrascendente para la política nacional en el corto plazo, y eso le abriría al país, digamos, a nuevas posibilidades, incluso para que se acabe esta dicotomía que ha existido al momento de, digamos, entre votar por Noboa o votar por el correísmo. Creo que esto ha sido, a lo mejor lo que dice Simón, esto lo puede desintoxicar. Creo que al movimiento político, ¿no? Sí, o sea, posiblemente el país podría entrar en un momento, primero, al parecer está implosionando la Revolución Ciudadana. Tenemos esta bronca del presidente con Marcela Aguiñaga, una bronca además que muestra a Correa tal como es, ¿no? Porque lo que está haciendo Marcela Aguiñaga es reunirse con Lourdes Tibán. Porque se reúne con ella. Claro, y es básicamente para la protección de la cuenta del río Guayas. A Luisa González le censura. Y ahora se reúne Lourdes Tibán con Marcela Aguiñaga. Claro. Y el alcalde de Guayaquil y dice, está bien lo de Luisa González y hay que censurarle, ya no le va a apoyar. Y es una reunión que tiene un fin concreto, que es el cuidado de la cuenca del Guayas. O sea, no es una reunión política cualquiera, es una cuestión que tiene que ver con digamos, con un proyecto estratégico. No demuestra lo que es este personaje. Exactamente, eso lo retrata de pies a cabeza, ¿no? Él básicamente pone sus vísceras por delante de los intereses del país, ¿no? Entonces, cualquiera que haya discrepado con él, que se haya reído de él, etcétera, es ya para él un enemigo. Lo mismo ha ocurrido ahora cuando el alcalde Muñoz propone, me parece terrible que él proponga ser reelecto, pero bueno, propone su reelección y el presidente también le dice que no lo apoyará. Entonces hay muchos síntomas de que la Revolución Ciudadana está resquebrajándose o está implosionando. Y eso creo que va a ser muy útil y bueno para el país. Que un grupo como ese se debilite, ¿no es cierto? Y que un líder como ese, que él mismo en algún momento en una publicación de X dice, bueno, si las cosas son así, si ustedes van a hacer pactos con estas personas o se van a reunir con personas como Lourdes Tibán, el que sobra soy yo. Y yo creo que
Correa le sobra al país desde hace bastante tiempo. Desde cuando se fue el 2017 dijo, me voy a dedicar a la familia. A la familia. Pero yo creo que le sobra desde antes. Hizo mucho daño, ¿no? Seguramente ya no tiene familia, entonces. Claro, pero ha venido haciendo mucho daño, es realmente una presencia tóxica y le ha hecho daño, incluso creo que este momento no solo que le sobra al país, sino que también le sobra a la propia Revolución Ciudadana. Yo creo que hay mucha incomodidad, este rato Correa posiblemente se le ha vuelto una rémora para el partido, pero también les plantea, digamos, ahí una... Hay un tema de que también muchos de estos líderes locales de la Revolución Ciudadana, con excepción de uno que otro, creo que electoralmente no son nada sin el apoyo de Correa. Entonces, digamos, es esa cuestión la que tiene que dilucidarse en este tiempo hasta enero que va a ser la convención, ¿no? Doctor Andrés Páez, ¿es posible, a propósito de lo que señalaba Simón Ordóñez, desintoxicar la política para ir a acuerdos mínimos a través del diálogo? Yo he dicho anteayer en una declaración pública que efectivamente Correa le sobra al país, pero también quiero insistir en un tema que lo he dicho y que ahora Simón lo ha repetido. Definitivamente hay personajes que sin Correa no existen. Electoralmente no significan nada. Nunca significaron nada. Ahora pueden tener algún grado de representatividad gracias al caudal electoral que les representa Correa. Sin Correa volverán al anonimato del que nunca debieron salir. Y yo sí creo que sería un error ignorar el peso electoral que tiene Correa en el Ecuador. Muy a pesar de los desvaríos, de las barbaridades que con frecuencia pronuncia, de los dislates que comete, de esa curiosa adicción que tiene a Twitter o X y que sin duda debería ser examinada ya por algún profesional especializado. Muy a pesar de las brutalidades en sus posturas, yo creo que Correa sigue teniendo un peso electoral importante en el país. Pero el otro escenario Andrés, el otro escenario que decía Simón, ¿no le haría bien al Ecuador? Desintoxicarse. Sí, por supuesto que le haría bien, pero una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que efectivamente sucede en los hechos políticos, porque no hay cómo ignorarlos, cometeríamos un error si es que los ignoramos. Entonces yo sí quiero ser enfático en decir, hay sueños de chiflados que piensan que pueden sobrevivir sin Correa, y eso definitivamente no va a pasar, lo cual por cierto también es una buena noticia para el país y para algunas ciudades del Ecuador, que nos vamos a librar de estos personajes. Pero yo no veo que en el corto plazo el caudal electoral del correísmo se vea sensiblemente afectado. Yo creo que el correísmo es una corriente que ha mantenido un peso electoral y que cometeríamos un error en ignorar ese peso electoral. Me parece que no es un tema de simpatías, cuidado con malinterpretar. Si alguien tiene antipatía por el correísmo soy yo, pues porque fui víctima de la persecución con mi familia de estos miserables en los hechos más execrables, crueles, inmisericordias e inclementes que pueden haber cometido. Entonces no es que yo tenga una simpatía, pero sí debo tener una objetividad política para entender que ese peso electoral se mantiene, que Correa no les va a ceder su peso electoral a personajes que sin él no existen, ni nunca existieron, y que las posiciones que llegaron a tener fueron gracias a Correa. Y creo que el país tiene que tener siempre muy en cuenta que ese peso electoral todavía va a gravitar en la política ecuatoriana, aun cuando siga vomitando todas sus barbaridades en X este individuo. Bien, muchas gracias a Simón Ordóñez, Andrés Páez,
por estas reflexiones del tema inicial con el que empezamos, la necesidad de acuerdos mínimos, el diálogo democrático que permita avanzar en la solución de los problemas del país y no en posiciones como aquello de tratar de seguir defendiendo la impunidad o abogar por delincuentes que están en la cárcel o prófugos de la justicia. Muchas gracias, Simón. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo a Simón también. Un abrazo, Andrés. Chao, chao. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar sobre el tema subsidios a los derivados del petróleo y también qué pasa con el sector petrolero ecuatoriano. Economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal, e Ivo Rosero, presidente de la Cámara de los Derivados del Petróleo, aquí en la revista de Opinión Democracia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.